Saludos, mi nombre es Joan Javier de los Santos y en esta ocasión tengo el objetivo de hacerle saber a usted acerca de las facilidades y cualidades que tienen nuestros gestores de base de datos, que estos son MySQL y DB2. Perfecto. Yo les hablaré acerca de la estructura de estos dos gestores de base de datos que le estoy ofreciendo. Y así al final decidirá usted cuál de los dos va a preferir para cualquier negocio o empresa que quiera iniciar o actualizar. Aquí le hablaré acerca de la arquitectura que conforma tanto a MySQL como sus componentes principales, a la estructura que define cómo son las consultas, la definición de las creaciones de tablas, inserción de datos y borrado de tantos datos como les sean posibles, así como también las tablas o bases de datos, así como su modificación y actualización de los mismos. Empezaré hablando acerca de la estructura de MySQL. Está conformado principalmente por los motores de almacenamiento, ya que MySQL soporta varios motores de almacenamiento que tratan con distintos tipos de tablas. Dichos motores de almacenamiento de MySQL incluyen algunos que tratan con tablas transaccionales y otros que no lo hacen, como por ejemplo MyISAM, el cual trata tablas no transaccionales y proporciona almacenamiento y recuperación de datos rápidos, así como la disponibilidad de búsquedas full text. En estructura también está compuesta por los conectores. MySQL ofrece una conectividad controlada estándar de base de datos para utilizar con aplicaciones y herramientas que sean compatibles con estándares de OBDC, One Big Disk Sigma o también el Gran Disco Sigma. También está conformado por el gestor de conexiones. Un gestor de conexión representa una agrupación de conexiones en lugar de una única conexión de red cliente. La agrupación de conexiones consiste en una conexión maestra y opcionalmente cualquier número de conexiones esclavas. Tiene un gran optimizador de consultas. MySQL utiliza un optimizador de consultas basado en costos para determinar la mejor manera de resolver una consulta. En muchos casos, MySQL puede calcular el mejor plan de consulta posible, pero a veces MySQL no tiene suficiente información. Esto es debido a la cantidad de datos que quiera ingresarle el propietario. Esto pasará y funcionará correctamente a la medida, dependiendo de la información que le proporcione el propietario a la hora de utilizar el optimizador de consultas. Por último, de la lista por ahora, sería el gestor de recuperación. MySQL está equipado con un gestor de recuperación, el cual es responsable de restaurar la base de datos a su estado estable. Este es como un punto de reunión. A la hora de actualizar la base de datos, se hace primero en una instancia un guardado de todos los datos y el recorrido que se ha trabajado en dicho gestor de base de datos. Entonces, al haber algún error en la actualización o en la modificación de dicha base de datos o dicha versión de programa, este puede ser fácilmente devuelto atrás, como si fuese volviendo en el tiempo, y nada hubiese pasado. Bien, con esto pasamos a hablar acerca de DB2. DB2 es algo diferente de MySQL, ya que este no se divide en tantos campos, tantas cualidades, sino que se divide en 3 niveles de jerarquía. El primer nivel es de máquinas, el segundo nivel es de instancias y el tercero es de base de datos. La máquina y su sistema operativo gestionan los recursos que se comparten por todas las instancias de las bases de datos. El segundo nivel, que es la instancia, es la unidad de administración básica de DB2, el cual controla recursos asignados a cada base de datos, y es quien gestiona las comunicaciones y la creación de agentes. Como tercer nivel están las bases de datos,
donde se configuran muchas de las variables que afectan al funcionamiento de las bases de datos. Aunque dichas variables son gestionadas por las instancias de la unidad de administración de DB2. En conclusión, con DB2 podemos trabajar de una manera más óptima, además de que tiene menor tamaño de almacenamiento, es decir, pesa mucho menos, y gracias a sus niveles de abstracción, con la oportunidad de definir forma específica de que personas tendrán acceso a cada nivel y tipo de información, sea cual sea el caso de las bases de datos. Con esto pasamos a las actualizaciones. Una actualización no es más que una modificación de la época actual, valga la redundancia, acerca de cualquier cosa, ya sea persona, objeto o incluso los animales. Todo aquí se actualiza. ¿Y por qué no los programas? Bien, una información general acerca de la actualización de MySQL es con Amazon RDS. Amazon RDS toma dos instancias de base de datos durante el proceso de actualización. La primera instancia de la base de datos es la instancia de base de datos antes de que se haya llevado a cabo el inicio de actualización. Es como el punto de recuperación que estuve explicando anteriormente. Y en la segunda instancia, mientras la primera instancia está guardada, la segunda instancia es la que se toma para actualizar. En caso de que en la segunda instancia haya algún error a la hora de actualizar o modificar el programa, se descartará inmediatamente, pasando así la primera instancia a ser el núcleo o cerebro, a ser la parte principal de el gestor de base de datos. Y como dije anteriormente, es como si nada hubiese pasado. La actualización de los servidores de MySQL conlleva grandes beneficios, así como también el aumento de la seguridad y la compatibilidad con diferentes sistemas operativos u equipos. Pero DB2 no se queda atrás. La actualización a DB2, la última versión en este caso sería la 10.5, la cual implica actualizar todos los servidores de DB2 existentes. La actualización del servidor DB2 conlleva la instalación de una copia de DB2 y a continuación la actualización de todas las instancias y bases de datos para poder ejecutar dicha copia. Pueden actualizarse directamente las instancias de la base de datos existentes, es decir, mientras las versiones anteriores se quedaron guardadas, va recopilando datos acerca de lo que hizo mientras tenía las versiones anteriores. Dichos datos se van a reincorporar nuevamente en la última versión de actualización de DB2. Además de que este se vuelve más compatible con sistemas como Linux, Unix, Windows o Mac. También, en los sistemas operativos Windows se puede actualizar automáticamente una copia previa de DB2. Si opta por actualizar de la copia de DB2 existente durante la instalación, solo necesitará actualizar las bases de datos después de la instalación. Es decir, se actualizará el gestor de base de datos y las bases de datos guardadas independientemente una de la otra, sin tener el miedo de perder los datos ya almacenados. Con esto paso a la comunidad. Al hablar de comunidad, me refiero a usted, es decir, mis clientes, mi cliente, a quien le quiero proporcionar tan buen producto. Bien, este tipo de programas, estos gestores de base de datos, son lenguajes de base de datos utilizados por muchísimas medianas y grandes empresas para guardar datos de clientes. Muchísimos sitios web, como bancos, compañías de seguros, compañías de correduría y compañías de información de crédito, utilizan dichos gestores de base de datos. Este va dirigido a las personas ejecutivas, a los líderes comerciales e incluso a empresas petroleras de alto calibre como Pemex. Pero esto no se queda ahí. También es utilizado por muchas de las empresas que conocemos, como Google y, por cierto, YouTube.
YouTube y Google utilizan MySQL y DB2 para guardar su gran cantidad de datos. Aunque son open source, todo depende de la seguridad que puedan proporcionar los programadores de dichas empresas. Y es una gran facilidad porque nuestros gestores de base de datos le proporcionan gran maniobrabilidad a la hora de desenvolverse con el usuario. Twitter también utiliza DB2 y MySQL. Facebook, la mayor y más grande red social del mundo. No lo decimos nosotros, sino que Facebook nos ha ameritado con un 10 perfecto a la hora de proporcionarle una seguridad a sus datos y también una facilidad de maniobrabilidad, la cual ya expliqué anteriormente. Le ofrecemos grandes beneficios a través de las actualizaciones. Y si Facebook nos dio su like, ¿por qué no KFC? KFC es una de las grandes industrias o compañías que utilizan nuestros sectores de base de datos para guardar su información, así como también Domino's Pizza, Coca-Cola, Burger King, Starbucks y también bancos de alto calibre como el Banco de México. Pero entonces, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos y nos acreditan como una opción perfecta, el perfecto candidato para gestionar tus informaciones a la hora de crear tu industria.